Querido David Felipe Arranz, muy buenas tardes. Muy buenas tardes, Cristina. Fíjate lo que te voy a leer. Cuando uno es huérfano prematuro y además hijo único, es fatal que se pase la vida buscando padres espirituales y hermanos mayores. Pues es que así comienza el prólogo de esta joya que nos ha traído hoy a nuestro plató, para que lo vean ustedes, el libro de Francisco Umbral, hablando de Miguel Delibes, dos paisanos. Es un genio hablando de otro genio y un libro que conoce muy poca gente. Siempre se le atribuían a Umbral pues unos ciertos, vamos a decir, desprecios o desencuentros, y resulta que realmente Umbral adoraba a Delibes, había sido gran amigo suyo. Delibes contrató a Umbral en el norte de Castilla y tuvieron a lo largo de su vida una estrechísima relación, fruto de la cual es ese libro maravilloso. Fíjate cómo empieza, ¿no? Pues empieza, fíjate, en busca de ese su hermano mayor. Es Miguel Delibes. Sí, del sí. que hablabas. Pues es una auténtica joya y efectivamente primicia de la Biblioteca Secreta. Claro, con razón el título, Biblioteca Secreta. Sí. Qué hallazgos, qué hallazgos. Bueno, Miguel Delibes revoluciona, David, la literatura, y El Camino, su libro, se convierte en un clásico instantáneo. En un tiempo muy complicado, Delibes empieza a hablar de asuntos igualmente complicados. Por un lado, el éxodo rural, estamos hablando de la España de 1948, con La sombra del ciprés es alargada, y también hablamos del Camino del año 50, es decir, cuando España empezaba a tener problemas estructurales y sociales, donde la educación y el bienestar social no llegaba a algunas zonas de la España profunda. A Delibes se le ocurrió, y lo cuenta él muy bien, denunciar eso a través de la literatura, porque en el periódico le ponían muchas trabas desde la dirección de propaganda. ¿Qué estamos viendo? Bueno, estamos viendo aquí al auténtico Delibes, ya senecto, podríamos decir, pero su manera de escribir, su manera de enfocar las relaciones epistolares con Francisco Umbral, pues tiene mucho de ese espíritu castellano. Bueno, veíamos esas imágenes, efectivamente, del genio. Sí, es muy castellano, eso, o sea, hablamos hoy de Delibes, aparte de los 100 años de su nacimiento, pero porque es un hombre que representa muy bien cuando te cuentan, Cristina, oye, pero ¿cómo es el ser castellano? Pues es él, es decir, un hombre, vamos a decir, espartano, seco, hasta cierto punto serio, pero muy sincero en sus aprecios, muy de corazón. Es decir, es un hombre muy leal a sus principios, incluso le ofrecen la dirección del País. El periódico El País, ¿cuánta gente hubieran matado? Bueno, o sea, tú imagínate que te llega una carta del País, sí, siendo sí, director del norte de Castilla, y le dijo a Umbral, dice, es que yo no me siento bien yendo a Madrid porque mi tierra está aquí, ¿no? Ahora sí que estamos viendo imágenes, vamos a escuchar... vamos a escuchar un poco del Camino, efectivamente, de la película del Camino. Si las actuales costumbres no se enmiendan radicalmente. Sin embargo, yo espero de vuestras conciencias que alcen su voz por la salvación de las almas. Bueno, pues ahí está El Camino, El Camino 1950, son sus libro. memorias confesas de esa infancia rural. Miguel Delibes, de alguna forma, en toda su literatura está pendiente de la infancia. Es una obsesión recurrente. Sí, en muchos títulos. Pues desde El príncipe destronado, todo el ciclo, por ejemplo, Mi idolatrado hijo Sisí, que también habla de la educación, es decir, otro rasgo muy propio de los castellanos, la preocupación de la infancia, los hijos, la familia, la herencia, vamos a decir, emocional, la transmisión del saber. Eso es muy castellano también. Y Delibes estaba muy preocupado por la educación y sobre todo por el salto, y lo hace en El Camino, es decir, la reflexión que hay entre el entorno rural y el urbano, y cómo había gente, nunca mejor dicho, que se quedaba por el camino, es decir, que no llegaba a la gran ciudad, que no llegaba a acceder a esos puestos de trabajo importantes, y se quedaba en ese entorno social que Delibes, por un lado, ensalza porque es la Arcadia perdida, el sueño con la naturaleza, pero por otro, claro, es un lastre, porque no accedían a las carreras y no accedían a una trayectoria más digna. Entonces él se mueve en eso todo el rato.
Oye, cambiando de título, ¿qué es lo que denuncia Delibes en Los Santos Inocentes? Delibes en Los Santos Inocentes lo que hace es deslocalizar de Castilla, se va a Extremadura y denuncia el señoritismo, es decir, el latifundio, en este caso del sur de España, y el maltrato a toda la servidumbre, es decir, el señorito de la película, una maravillosa película de Mario Camus, que interpreta a Juan Diego. Vamos a hacer el spoiler porque es de todos sabidos que Azarías, que es Paco Raval, lo cuelga de un árbol, porque claro, el maltrato permanente de los señores hacia la servidumbre es denunciado por Delibes. Fíjate que la novela es del año 1981 y cuando Mario Camus más tarde filma la película se convierte en un exitazo internacional. Pero por eso, ¿no? Porque es muy dura la situación que retrata Delibes, muy valiente el denunciarlo, y en un tiempo, Cristina, donde ya nadie hablaba de los problemas del campo, de la España rural. Vamos a escucharlo. Pero este momento, vamos a ver. Buenas nos las de Dios, señorito. Señorito, Azarías dice que usted le despidió, ya ve qué cosas, después de los años. Vamos a ver si nos entendemos. ¿Quién eres tú? ¿Quién te dio vela en este entierro? Excuse, el hermano político de Azarías, el del pilón, donde la señora marquesa. Un mandado de Crespo, el guarda mayor, para que entienda. Ya. Pues el Azarías no miente, que es cierto que le despedí. Tú me dirás, un tipo que se orina las manos. Yo no puedo comer con él. Es que era ese momento Ese momentazo cómo de cómo se relacionaba, efectivamente, ¿no? cuál era la relación y la entre... situación en la que se encuentra la familia, prácticamente en una cochiquera, viviendo allí de mala manera, y Delibes lo retrata estupendamente, ya digo, en un momento en que estos temas rurales, fíjate, es que hablamos del año 81, que ha sido antes de ayer, pues los novelistas estaban, los Goitisolo, pues estaban ya pensando en otras cosas, ya la España rural pues ya no estaba en la agenda literaria. Oye, y esa frase, a mandar, que sí. para eso estamos, ¿no? Sí. Que se repite muy típica, una... Fíjate que en su poética dice, porque él también habla mucho de sus novelas, y dice Delibes, una novela es, como él era muy castellano, muy de titulares, un hombre, un paisaje y una pasión. Se acabó. Un hombre, un paisaje y una pasión. Esa es la novela para Miguel Delibes. Y luego le preguntaban, maestro, ¿y cuáles son sus grandes temas? Porque él más bien era de trayecto corto en las entrevistas, pues como buen castellano, ¿no? Y decía, pues los temas son... Parco, dice, muerte, infancia, naturaleza y prójimo. Y ya está. Muerte, infancia, naturaleza y prójimo. Porque él escribe, ya digo, de su obra cuando se lo pedían. Oye, la política tampoco queda bien parada. ¿Qué les ocurre a los políticos que quieren el voto del señor Cayo? Pues en el disputado voto del señor Cayo, que forma, a juicio de muchos críticos, un díptico con la de Los Santos Inocentes, son los políticos de Madrid que viajan a la España rural a intentar conseguir el favor de los vecinos o de los pocos vecinos que quedaban. Entonces, como son unos marrulleros, unos engañadores y unos golfos, el señor Cayo les pone las cosas en su sitio. Y de nuevo es Paco Raval el que hace de señor Cayo. Maravilloso, vamos a escuchar esta película de Jiménez Rico. Baja de Palacios a Refico. En Martos todavía hay cantina. Aquí no entra, no señor. Pero yo bajo al cruce y echamos un párrafo. Pero vamos a ver. ¿Usted aquí en Invierno Diario qué hace? ¿Lee? A mí no me da por ahí, no señor. Eso ella. Pero si usted no lee, no oye la radio ni ve la televisión, ¿qué hace en invierno? Labores no faltan. ¿Y si se pone a nevar, como hoy? Ya ve, vino caer la nieve. ¿Y si está nevando 15 días? No, como si la echa un mes. Agarro una carga y me siento al fuego a guardar a que escampe. Fíjate, ¿eh? Son Juan Luis Galiardo, que en paz descanse, grandísimo actor, interpreta al político del Partido Socialista que está en plena campaña electoral, en la primera transición, y ya en el advenimiento de las democracias va a esa España rural. Está también Lidia Bosch, que es otra política joven de aquella España que luchaba por las democracias y que se encuentra con la sencillez del señor Cayo,
pues que le ofrecen el oro y el moro, ser el líder, el cabeza de lista en la campaña rural y tal, y le dice, no, a mí no me cuide a mí, déjame en paz. Que con Bernebar. Que con Bernebar me vale y con mis labores del campo, ¿no? Y ese también es un choque muy grande, que el Delibes efectivamente lo pone de manifiesto para decir, bueno, las esencias de España le dan la espalda al treperío y al medro de los políticos de Madrid. Y eso también es un mensaje muy de Delibes. Y en la guerra civil también recae. Delibes y la guerra civil, sí, antes has hablado de mi idolatrado hijo, sí. Es un niño mimado y también, antes también lo comentabas, que le preocupaba y mucho la educación, sobre todo de las familias pudientes del primer tercio del siglo pasado. A Delibes, otra faceta muy poco conocida que quería comentarte y descubrir, Delibes tuvo muchos problemas con la censura franquista. Delibes recibió varias amonestaciones advirtiéndole que por favor dejase de proclamar la necesidad de cuidar de Castilla. O sea, hay cartas donde Delibes en Castilla habla, que es una sección que inició en el norte de Castilla, reivindica, por ejemplo, que no se hagan tantos pantanos. Por ejemplo, el proyecto Moncabril, que era de Franco, que terminó en una tragedia terrible porque anegó un pueblo entero en la Puebla de Sanabria. Delibes estaba en contra de la construcción de pantanos y era más partidario de aprovechar los ríos naturales para hacer regadío. Otro proyecto que no tenía nada que ver y que diseñó el propio Delibes. Bueno, recibió unas amonestaciones, cartas amenazantes, está toda la documentación afortunadamente, y claro, sí que tienen que saber los castellano-leoneses que Delibes, cuando se habla de... ¿Tuvo connivencia con el franquismo? Ninguna, al contrario. Decían, vigiladme, decía el censor, a ese Miguel Delibes, decía que nos está trayendo muchos problemas. Y en la guerra civil, lógicamente, en Mi idolatrado hijo Sisi, en la novela, que es del Mi idolatrado hijo Sisi del 53, tú fíjate cómo está hablando ahí de los problemas psicológicos, primero de la educación del niño burgués y luego de los problemas psicológicos del niño que va a la guerra y que tiene que matar gente y que, primero, que ha sido educado en una educación exquisita y muy de niño bien, y luego encima se ve obligado a matar gente, que fue además lo que le pasó a José Luis de Villayonga. Exactamente lo mismo, es decir, los niños de la guerra que eran llamados a filas y que tenían que ejecutar en pelotones de ejecución, que tenían que matar al enemigo, y eso lo analiza muy bien, y en la película, aunque Antonio Ferrandis es el padre, sí es Miguel Bosé. Miguel Bosé cuando estaba... No lo hemos visto todavía en aquí no sé si sale, pero es Miguel Bosé, sí. El que hace de... Sí, hace de Sisi, de Cecil, sí. Malcriado, de esas familias pudientes. Pero claro, es una literatura muy combativa, en el sentido de que Delibes, claro que se implica. Uno se puede implicar de una manera en la guerra civil más, vamos a decir, explícita. Y Miguel Delibes iba soterradamente, porque era un hombre muy inteligente. Es decir, él iba a lanzajes a través de la literatura. Él siempre lo dijo, lo que no puedo decir en el periódico, lo tengo que decir a través de los libros, ¿no? De mis novelas. Pues los escritores españoles, salvo en Elena Fortún, por ejemplo, no había revestido gran interés, ¿no? Todo este tema de la infancia, el tema de la educación, es verdad. De todo esto que estás poniendo sobre la mesa hasta llegar a, bueno, y en el caso excepcional de Elena, pero no estaba sobre la mesa. Es dentro de la narrativa española, la preocupación de los grandes novelistas era la gran ausente, la infancia. Y Delibes, en el Príncipe destronado, lo que hace es una incursión psicológica muy interesante, donde decía lo que el niño aprende en los primeros años de vida, y en concreto, que lo refleja muy bien la película de Antonio Mercero, las conversaciones que escucha los padres influirán en el carácter del niño. Bueno, vamos a escuchar... ¡Mierda, cagao, culo! Eso está muy feo. Los niños buenos no dicen esas cosas. No le haga usted caso. Desde que ha venido la hermanita le dan unos prontos que qué sé yo. ¿Y este qué número hace? Este... Bueno, pues un poco lo que escuchaba en este caso. Claro, es decir, Delibes, esa forma de hablar de Delibes en El Príncipe destronado habla de cómo los padres, además, la mamá es republicana
el padre es franquista, es justo al terminar, la dictadura de Franco, el niño se encuentra con que en su casa pues los padres ideológicamente no se entienden. Y le va causando un desconcierto. Y es un niño chiquitín que tiene 3, 4 años, pero que se da cuenta de las movidas que hay en la casa. Porque claro, eso de que los niños no saben y no se enteran... Y no se enteran. Y Delibes decía, ojito, que sí. Por cierto, que vayan a ver a la Biblioteca Nacional la exposición de Delibes. Sí, sí, por supuesto. Que es maravillosa. Es maravillosa. La Biblioteca Nacional. Tenemos lo de Madrid un poquito ahí complicado, pero en cuanto se pueda, hay que acudir. Has traído también unos títulos muy especiales. He traído títulos muy especiales porque son libros que hablan del medio ambiente, 2 libros que hablan del medio ambiente y de cómo Delibes ya advirtió de lo graves que serían las enfermedades en caso de que se produjeran epidemias, porque tenemos maltratada la naturaleza, maltratado el campo, etcétera, etcétera. Y luego las cartas con Josep Vergés, que era su editor en Destino y tuvo con él una relación muy entrañable, era de aquellos antiguos editores, ¿no? La gente que sabía cuidar de los autores. Claro. Y son libros poco conocidos de Delibes, pero por eso los... Sí, secretos, vamos como a decir. todo lo que haces para esta sección, la Biblioteca Secreta. David, muchas gracias. Muchísimas gracias, David Felipe Arrand. Nos vemos el próximo lunes con otro autor.